Por favor, no te enfades conmigo. Buenas. Para finalizar la semana voy a tocar un par de temas que son bastante controvertidos, temas puramente de actualidad, pero que son temas que de hecho suelen herir bastantes sensibilidades tal y como está la cosa a día de hoy, porque tocan el tema del formato físico, el formato digital, también pues el comprar ediciones más o menos caras, y todo esto ya sabéis que está sobre todo segmentando mucho la comunidad de usuarios, está, digamos, mejor dicho, polarizando un poco las corrientes de opinión, y básicamente como opines de una manera, la otra parte se te echa al cuello, y de verdad que no es mi intención. Yo en eso suelo tener un rango de opinión más gris, en ese sentido no me posiciono de una manera radical tanto de uno como de otro. Al fin y al cabo creo que formato físico y digital deben convivir, pero bueno, ya sabéis, al final es que da igual cuánto expliques estas cosas, la gente se te va a cabrear y ya está. Pero en fin, luego tenemos actualidad de videojuegos importante, también de títulos que van a salir próximamente, y de hecho de algunos videojuegos muy esperados que provienen de una misma compañía. Quédense por aquí porque se viene un vídeo bastante interesante para finalizar la semana. Luego tenemos el evento de Disney, que ya seguramente lo comentaremos en directo, así que pónganse cómodos y vamos al lío. Empezamos con las noticias y vamos a hablar de ventas en físico y digital, porque ha habido una controversia bastante importante con el caso del último videojuego de la saga Resident Evil, ya que en las últimas fechas se habían publicado los datos de ventas en los Estados Unidos de América, siendo este un videojuego que en aquel territorio, el país más grande del mundo básicamente para comprar videojuegos, la división es de un 78% a favor del digital y de apenas un 22% en formato físico. Esto se ha utilizado pues básicamente como una especie de comentario habitual, como un dato específico que da la razón a Sony PlayStation. Sin embargo, desde medios europeos han salido un poco a matizar esa información, ya que, por ejemplo, si miramos otros mercados, el rango de ventas en físico y digital cambia muy drásticamente. Por ejemplo, en Reino Unido, las ventas de este videojuego en formato físico fueron de un 40% frente a un 60% digital. Aquí la fragmentación es bastante más pequeña. Y luego, pues, digamos que en Australia, pues nos encontramos que el 43% de ventas han sido en físico y un 57% digital. La brecha se va cortando. Si vamos a Japón, por ejemplo, el 51% de las ventas de este videojuego fueron en formato físico. Sí, superaron incluso el formato digital en la Tierra del Sol naciente. Y luego, pues, si nos vamos a algún país europeo, como por ejemplo es el caso de Francia, un 55% de las ventas de este videojuego fueron en formato físico, dejando el digital a un 45%. Esto, pues lo dicho, si miramos otros países como España y demás, veréis que la tendencia es básicamente la misma. Obviamente, pues estos países son menos importantes que los Estados Unidos, vamos a ser claros, pero que aquí el tema de las ventas formato físico y digital hay que tener un poco de cuidado con a quién utilizamos para dar o quitar razones, porque es un tema muy largo y tendido. Y conste que no me cambio de chaqueta, yo vengo diciendo en este canal desde hace años y lo mantengo, que el formato físico está de capa caída. Una cosa no quita la otra. Algo es que el formato físico esté de capa caída y otra cosa es que directamente me quiten la opción de las manos porque te da la gana. No, algunos están utilizando este dato a favor de su compañía multimillonaria favorita, pero el dato lo están leyendo de manera parcial, no están leyendo el dato completo. Así que, por favor, vamos a ser un poco serios con la información, que yo opino también igual, pero que es que no se están diciendo las cosas de verdad. Ahora, por otra parte, vamos a hablar del caso de GTA 6, porque esto también da para un análisis muy concreto, y es que el impresentable director de la compañía que tiene detrás este videojuego, ojo, hablo de la compañía, hablo del señor de traje, no hablo de Rockstar, porque al fin y al cabo eso es un estudio de desarrollo, bueno, es un conjunto de estudios de desarrollos que al fin y al cabo son los que seguramente nos traigan pues uno de los mejores videojuegos o de los más importantes de toda la historia, os lo digo así. Pues este señor, este impresentable, vuelvo a decir, nos ha dado un dato bastante interesante, y es que dicen que las reservas de GTA 6 han sido en un 89% de los casos
la edición más cara de todas. Sí, la edición que vale 100 pavos. Esto pues algunos lo han visto como una validación de que este videojuego y que la industria pues nos empuja a eso porque el usuario les está dando la razón, que al final el usuario compra estos videojuegos en su edición más cara, con lo cual los precios que nos pongan están justificados. Sí, eso es básicamente lo que dice la tropa de lamebotas que nos encontramos en redes sociales, y perdonadme que utilice este lenguaje, es que cuando una compañía te quiere subir de precio todo, te intenta estafar, te intenta vender un videojuego fragmentado y tú vas y no solamente es que no te calles, sino que encima lo defiendes y atacas a los demás, tú eres un lamebotas, ¿vale? Pero lo dicho, esto es un tema bastante denso y profundo. En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa: GTA 6 es un acontecimiento, es un fenómeno, es un videojuego que seguramente sea el último de esta franquicia hasta dentro de al menos 15 años. Y esto puede parecer una exageración, pero en vista de los precedentes, pues yo creo que no me la estoy jugando tampoco demasiado. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que en un acontecimiento tan grande, pues obviamente el jugador va a ir a por lo más grande de todo. Pero no lo voy a dejar en ese hecho tan simple, voy a profundizar en algo que seguramente duela mucho. La mayor parte de los jugadores de GTA son jugadores casuals. Son jugadores que solo se van a comprar GTA 6 y a partir de ahí posiblemente pasen un mogollón de meses o años hasta que se compren un nuevo videojuego, porque son jugadores de GTA. No quieren otra cosa. No les hables del próximo God of War, no les hables del Gears, no les hables de Wolverine, no les hables ni siquiera, ni mucho menos de un videojuego japonés, ni se te pase por la cabeza. Ellos solamente quieren GTA. Ellos esas siglas les pone cachondos, no quieren otra cosa. Es decir, como te salgas de ahí, básicamente es que te escupen en la cara. Perdonadme, yo soy andaluz, exagero mucho las cosas, pero básicamente es lo que hay. Entonces, esto también pasa con el FIFA y con el Call of Duty. Algunos se preguntan por qué esos videojuegos, sus ediciones más vendidas son las más caras. Pues simple y llanamente porque también son jugadores que solamente quieren su FIFA y su Call of Duty, que no quieren otra cosa. Por eso esos videojuegos venden tanto, y los que son típicos títulos de narrativos, historia, acción, suelen quedarse siempre en las mismas horquillas de ventas. Es como que les cuesta superar los 20 millones de usuarios, y son casos muy específicos y sagas demasiado consagradas. Pero concretamente GTA y esos otros videojuegos, aunque dan muchísimo dinero en esta industria, y su importancia desde luego tiene que ser tenida en cuenta, aglutinan a una masa de público que es que no juega otra cosa, y claramente esa masa de público, si va a gastar, gasta bien. ¿Para qué se van a gastar 20 euros menos pudiendo ya tener el contenido completo y dejarse de tonterías? Porque es que no se van a comprar otra cosa. Yo, que cada mes me compraré 5 o 6 videojuegos, tengo una diferencia con esta gente. Porque si yo me tengo que comprar 5 o 6 videojuegos de 80 euros o 100, apaga y vámonos. La cuestión es que esta gente solo se va a dejar 100 una vez a lo largo de mucho tiempo. Así que tener GTA como una medición de comportamiento de los jugadores es un error. Porque es un juego muy único, es una cosa muy exclusiva, es una franquicia muy concreta y particular en cuanto al público que aglutina, igual que Minecraft y otras cuantas más. Pero bueno, esto es básicamente mi análisis y opinión. Por favor, no se me enfade, intento siempre traer datos y podéis opinar en la caja de comentarios. Por cierto, hay otra cosa que quiero comentar acerca de un videojuego exclusivo de PlayStation, teniendo en cuenta esto del formato físico-digital. Se trata de Phantom Blade Zero. De momento este videojuego no ha anunciado edición física, de momento parece que no la va a haber. Puede ser como el caso del Wukong, que al fin y al cabo es un videojuego que en su momento tampoco tuvo formato físico hasta pasados unos pocos meses. Bueno, la cuestión es que esto muchos lo han atribuido a PlayStation, a que Sony tiene una especie de plan malvado para hacer que este videojuego sea pues una entradilla al formato digital. Y eso tengo que deciros que no es cierto, eso no está pasando de esa forma. Me explico. En pantalla, ¿qué es lo que estáis viendo? La ficha del videojuego en la tienda de PlayStation. ¿Veis el distribuidor debajo del nombre del videojuego?
Sí, el videojuego se autopublica. Realmente PlayStation no está distribuyendo este videojuego. Ellos tienen un contrato de exclusividad, pero ellos no hacen el envío. Las copias y todo ese tipo de cosas corren a cargo del propio estudio. Así que si este videojuego no tiene formato físico es básicamente porque el estudio así lo decide. Igual que, por ejemplo, en su momento Final Fantasy XVI no tiene la edición física que tiene porque PlayStation quiera. No, PlayStation firma una exclusividad. Pero a mí, por ejemplo, el código de acceso anticipado que tuve me lo ofreció una compañía llamada Playon, ¿vale? Así que esto al final funciona por distribuidores y PlayStation no tiene nada que ver en la distribución de este videojuego. Tiene contrato de publicidad, el próximo lunes le va a dedicar un evento en exclusiva, pero como también en su momento PlayStation le dedicó un evento al videojuego del Escuadrón Suicida. Eso pues no es un videojuego propio y ni siquiera era exclusivo, no lo distribuyen ellos. Así que es un matiz importante a tener en cuenta. Y bueno, ya que estamos, precisamente a recordaros eso, que el próximo lunes, seguramente hacia la noche, en horario peninsular español y canario, podré trasladaros aquí un evento que será dedicado a este videojuego y vamos a ver qué novedades nos traen al respecto. Y como he dicho al principio del vídeo, por favor no te enfades conmigo. Muchos me han venido diciendo que tenía que comentar esto en un vídeo, lo del tema digital de este videojuego, pero la cuestión es que vienen muy desinformados de algún creador de contenido que no sabe ni leer una ficha. Y lo siento, eso no es culpa mía, ¿vale? Yo esto siempre lo hago de la misma manera, busco la información en crudo y la traslado, punto. Ahora vamos a hablar de Xbox y concretamente de Toy Story 3. Y alguno pensará que tiene que ver una cosa con la otra. Pues bueno, Xbox tiene este videojuego de manera retrocompatible desde hace ya muchos años. Este videojuego, tú te vas a la tienda digital de Xbox y está ahí. Y de hecho, si tienes la versión física de la Xbox 360, también te funciona. A ver, si tienes el videojuego te va a seguir funcionando con el tiempo, pero han anunciado que cuando salga la nueva versión durante el próximo mes de octubre, que ya sabéis que hay un pack recopilatorio con varios videojuegos de Toy Story, videojuegos de Pixar básicamente de aquella época, y luego pues está como una versión completa de este título. Así que lo que van a hacer es, cuando salga esa versión completa, quitarán la anterior de Xbox y dejarán la nueva. Os digo esto porque por una parte la versión clásica, la versión de 360, sale más barata. Sale por unos 10 pavos, a veces incluso está a 4 euros, ¿vale? Así que id echando un vistazo de aquí al próximo mes de octubre a las ofertas con este videojuego si es que no lo tenéis, porque la versión completa, aunque es verdad que trae algunas cosas más, vale como el triple. Son, no sé, es que creo que son 200% más de precio. Tengo por supuesto que ver el precio completo de todo, pero sale bastante más caro. Y esto desde luego me lleva a otra cuestión. Qué poco valor se ha dado Xbox a sí misma y el usuario también a Xbox con el tema de los videojuegos clásicos compatibles. Esto es una cosa que es una maravilla, es una joya y no se lo ha parado de despreciar, y aquí de hecho vemos algunas consecuencias. Se habla mucho de que si Xbox debería de hacer más videojuegos exclusivos, sobre todo próximos lanzamientos, pero esto lo he dicho varias veces en el canal. Para mí, uno de los mayores valores exclusivos que tiene Xbox es la retrocompatibilidad. Hay fácilmente más de 500 videojuegos que en el mercado de consolas, dejando a un lado el PC, solamente puedes jugar en Xbox. Videojuegos clásicos que están ahí e incluso con mejoras completamente gratuitas a nivel de rendimiento. Y esto no se valora. De hecho, a mí la verdad que a veces me apena meterme en redes sociales y leer a mucha gente diciendo que a ver cuándo sacan un remaster de Final Fantasy XIII. Y yo con mi Final Fantasy XIII físico, que lo tengo por ahí, que lo podría jugar en la Xbox que tengo a mi espalda en cualquier momento, sin ninguna clase de problema, y así pues un mogollón de videojuegos. Pero es que la cosa es así, hay gente que está en una plataforma y de ahí no se va a mover, aunque esa plataforma le salgan brazos por los lados y se líe a puñetazos con ellos, no se van a ir de su lado porque tienen esa extraña relación tóxica que ya lo he dicho, comentaré en un vídeo más adelante. Que pase lo que pase, aunque te traten fatal, no te vas a ir de ahí. Pero es que creo que Xbox tampoco ha sabido darle valor a esto. Es decir, yo hubiera vendido el tema de la retrocompatibilidad no solamente en eventos, es que te lo hubiera puesto por todas partes. Juega a tus videojuegos clásicos aquí. Te están esperando más baratos, no esperando un remaster que te va a costar 3 o 4 veces más caro. Esto es un valor que se tenía que haber tenido en cuenta.
pero no sé, es como que se ha dejado de un lado, es como que obviamente el que es usuario de Xbox esto lo valora, pero fuera de ahí es como mirad lo que ha pasado con el Call of Duty. Lleva como 10 años pudiéndose comprar en Xbox todo lo que es la colección clásica y han tenido que esperar a que salga en la PlayStation para comprarlo por 40 pavos. Fijaros cómo es la situación, pero bueno. Esto básicamente es lo que hay y quería informaros sobre lo que sucede con este videojuego. Y precisamente, ya que hemos hablado de un videojuego de Disney, vamos allá con lo que ahora mismo os estoy dejando en pantalla. Una de las noticias más esperadas para gran parte de la comunidad. Kingdom Hearts 4 ha sido presentado. Sí, lo que están ustedes viendo en pantalla no es la secuela de la película Coco, sino que es uno de los mundos que precisamente se van a incluir dentro de este videojuego. Un mundo que se llamará Remember Me. Adivinen ustedes por qué, si han visto la película, pero bueno, la verdad que muy bien logrado, muy bien conseguido. Eso sí, quizás muy similar a Kingdom Hearts 3, donde los mundos pues eran básicamente recreaciones de las películas y tú como personaje pues estabas por ahí, simplemente. Pero bueno, ya veremos qué tal ha salido en esta ocasión. Esperemos que sea mucho mejor que la tercera entrega, porque es también uno de los videojuegos más esperados. Y ¿saben ustedes lo mejor de todo? Que no vamos a tener que esperar mucho para que este videojuego se lance. No, Kingdom Hearts 4 será un videojuego que llegue durante el próximo año 2027. Mejor aún que todo eso, lo hará simultáneamente para todas las plataformas de consola, sí, incluyendo Nintendo Switch 2, lo va a tener de lanzamiento prácticamente. Y lo mejor de todo es que también en Xbox contará con el sistema Play Anywhere, todo el apoyo por parte de la compañía nuevamente hacia la plataforma verde, que tendrá pues en su versión algo válido tanto para la consola como para el mundo del PC. Y bueno, hemos visto también algún que otro coletazo de gameplay, pero tampoco la gran cosa. En ese sentido, más o menos tenemos que saber a lo que vamos, y llegará durante la segunda mitad del próximo año. Y además parece que no lo hará solo. Recuerden ustedes que el próximo año también tenemos en la primera mitad Final Fantasy VII parte 3. Vamos, que el año que viene esperan tener un año de estos épicos, un año de gloria prácticamente. Y si os gusta lo que es el universo Kingdom Hearts, también os traslado por aquí que llegará una serie inspirada también durante los próximos tiempos. Seguramente la tengáis en Disney Plus más pronto de lo que pensáis. Próximamente, a final de mes en la Gamescom, vamos a ver el videojuego de los ex desarrolladores de la saga Forza Horizon, en este caso Clutch. Este peculiar videojuego que nos ofrece o nos quiere ofrecer una experiencia similar de mundo abierto, conducción arcade y todo ese tipo de cosas, a mí me tiene la mosca detrás de la oreja. En principio va a salir para la Xbox, con Play Anywhere, estará en PlayStation y también en PC, pero es que lo que nos han mostrado son como detalles y pinceladas, es como si no quisieran mostrar el videojuego completo, y no sé, ojalá que le salga algo guapo, porque voy a decirlo claro y espero que no suene soberbio, Forza Horizon necesita un rival digno, es que no tiene nadie que haga algo ni remotamente parecido. Creo que solamente los propios desarrolladores, ex desarrolladores del estudio podrían hacer algo parecido, pero bueno, ya lo veremos. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis dejar lo que serían vuestras opiniones al respecto de estos diferentes temas y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.